Si no lavas los baños, tú mismo vas a cocinar tu comida. ¿Creen que por eso es que yo lavo los baños? No. Yo sé que a mi esposa no le gusta hacerlo y yo la amo a ella. Y por lo tanto, por aliviarle un poco la carga, de buena voluntad, yo le limpio los baños el jueves. No porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo porque la amo. Eso es lo que está diciendo Jeremías 31. Cuando Dios implanta su amor en nuestros corazones, el resultado es que nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Volvamos al libro de Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36. Acabamos de leer a donde Dios dice que va a sacar el corazón de piedra y va a meter uno de carne. Pero ahora fíjense que viene como resultado. Ezequiel 36 y el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿mi qué? ¿A dónde? ¿A dónde lo pone? ¿Afuera? No. Dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis, ahora escuchen bien, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros guardar los mandamientos de Dios? Porque el versículo anterior nos dice que Dios ha sacado el corazón de piedra y ha metido uno de carne, y ahora por eso podemos guardar la ley de Dios, los estatutos de Dios. ¿Está claro en sus mentes? Porque algunas personas dicen, yo no tengo que guardar la ley porque yo no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Pero cuando amamos a Jesús, cuando Dios escribe su ley en el corazón, vamos a guardar la ley, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que Dios escribe su ley en nuestro corazón? ¿Cómo es que transforma y cambia nuestro corazón? Quiero que vayamos al Salmo 119, Salmo 119, y quiero leer un versículo muy importante, el versículo 11, Salmo 119 y el versículo 11. Salmo 119 es el salmo más largo de los 150 que hay en la Escritura. Salmo 119 y el versículo 11. Escuchen esto. En mi corazón he guardado tus ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto para no pecar? Para que el egoísmo no se manifieste. ¿Cuál es el secreto? Guardar los dichos de Dios, ¿dónde? En nuestro corazón. Les doy una ilustración. Hace varios años estaba enseñando yo en una universidad en la ciudad de Medellín, Colombia. Habían dos alumnos en una clase que estaban sentados en los dos asientos contra la pared de atrás. Y estaban hablando y se estaban riendo y yo los miraba, y cuando los miraba dejaban de hablar y reírse. Y luego, cuando empezaba a enseñar la clase otra vez, estaban ahí hablando y riéndose, burlándose. Y mientras ellos estaban haciendo eso, yo les digo que la sangre se me estaba subiendo de todas las partes inferiores del cuerpo a la cabeza. Y estaba pero a punto de insultar a esos alumnos y decirles, sálganse de la clase y dejen de molestar. De repente, atravesaron mi mente ciertas palabras, como si alguien me las hubiera pasado por mi mente así. Y las palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben lo que es interesante? Esa mañana, cuando estaba preparándome para enseñar la clase, estaba estudiando las escenas finales de la vida de Jesús en mi estudio devocional. Y había tomado tiempo para reflexionar y meditar sobre Jesús colgado en la cruz, repitiendo esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No cabe duda que como resultado de colocar eso en mi mente, en la mañana, en mi momento devocional, en mis minutos devocionales, que más adelante en el día, cuando ese
viejo hombre, por así decirlo, cuando ese corazón egoísta quería hablar insultando a los alumnos, pasó ese pensamiento que había metido en mi cabeza y como resultado la sangre regresó a donde debía estar. Y después de la clase hablé con los 2 alumnos y arreglamos el asunto. No crean ustedes que cuando la Biblia dice que Dios escribe su ley en nuestro corazón, que nos sentamos y decimos, Señor, escríbelo. Bueno, por un milagro ahí lo escribió. No, Él graba su ley a través de nosotros, estudiar la palabra y meterla dentro de nuestro corazón, a través de nuestros ojos. Es decir, tenemos que meditar en la palabra, queremos estudiar la palabra. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando yo oro y pido la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me acompaña en el estudio de la palabra, de repente yo comienzo estudiando la palabra y la palabra termina estudiándome a mí. Porque si estoy estudiando, por ejemplo, un pasaje que tiene que ver con falso testimonio, y yo tengo ese problema, yo estoy leyendo el texto, pero entonces luego el texto me está leyendo a mí. Y me dice, tú tienes problemas en esa área. Y el Espíritu Santo, acompañando lo que estoy leyendo, empieza a hablar a mi conciencia y dice, tú tienes un problema en esa área que tienes que arreglar. Es decir, las promesas que nos da Dios son tremendas. Promesas de tomar ese corazón de piedra, sacarlo, poner un corazón de carne y diariamente al meditar sobre su palabra, diariamente al orar para pedir la dirección de su Espíritu Santo, Él graba su palabra en el corazón y en la mente para que cuando la necesitamos en circunstancias difíciles podamos ganar la victoria. Por eso el salmista dijo palabras muy sabias en el Salmo 119 y es el título de nuestro tema de esta noche, Salmo 119 y el versículo 165, 119, 165. Noten lo que dice el salmista. Mucha paz tienen los que aman tu ¿qué? Los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Estamos hablando esta noche de paz sin límites. Y la forma de tener paz sin límites es teniendo a Jesús en nuestro corazón. Ahora, mis apreciados amigos y hermanos, quiero terminar relatándoles una historia bíblica muy triste. Y lo voy a hacer rápidamente porque ustedes conocen la historia del pecado del rey David. ¡Qué terrible! ¿Saben ustedes lo que significa que el rey David haya tomado la esposa de otro, cometido adulterio con ella y luego entonces para poderse quedar con ella y ocultar lo que hizo, mandar al esposo al frente militar para que lo matara? ¡Qué cosa tan horrenda, tan terrible! No solamente adulterio, sino también asesinato. Uno pensaría, no puede haber perdón para esta clase de pecado. Adulterio y más encima asesinato. ¿Cómo Dios puede perdonar algo así? Pero yo doy gracias al Señor que la Biblia nos dice que David elevó una plegaria de penitencia a Dios. Y esa plegaria de penitencia la hallamos en el Salmo 51. Y quiero recalcar solo 2 versículos del Salmo 51. El primero se encuentra en el versículo 7. Salmo 51 y el versículo 7. Fíjense cuál es el anhelo que tenía David. Dice aquí, purifícame. ¿Con qué? Con hisopo.